transformación pacífica del país. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrar su total apoyo al doctor Hugo López-Gatell. Señaló que la demanda de este abogado Javier Coello Trejo, tremenda fichita contra el doctor Hugo López-Gatell, es una acción de mala fe y de injusticia, y que el doctor cuenta con el respaldo del gobierno. Esto es lo que mencionó el presidente el día de hoy: respaldo total al doctor Hugo López-Gatell. Calificó el presidente de esta resolución del juez para que la Fiscalía General de la República investigue al doctor Hugo López-Gatell es, pues sí, una total injusticia, y añadió que el trabajo del doctor es excepcional. ¿Y quién creen que salió a defender estas denuncias? Pues sí, Ciro Gómez Leiva, como siempre, le ha tirado con todo al doctor Hugo López-Gatell, hasta ha pedido su renuncia, ha dicho que debería de estar en la cárcel. Ciro Gómez Leiva lo vuelve a hacer, y vea nada más, ya desde el día 20 de enero había defendido estas denuncias. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, podría ser acusado de homicidio por omisión porque tenía el deber de cuidar y prevenir las muertes por COVID, y no lo hizo. Un juez ordenó a la Fiscalía investigar su actuación. Así había salido a entrevistar al abogado Javier Coello. Vean nada más, mis estimados peroneros, así queda en total evidencia, y hasta este mismo abogado ya salió a decir que si quieres denunciar al inepto del doctor Hugo López-Gatell por su pésimo manejo de la pandemia, el abogado Javier Coello espera tu mensaje. Y luego no es politiquería de todos estos impresentables totales. Ahí lo tienen, Javier Coello, así salió a defenderlo. Ciro Gómez Leiva el día de hoy no le gustó la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Germán Martínez, le preguntaron al presidente López Obrador hoy en la mañanera que qué opinaba de la denuncia que presentaron hace un par de semanas dos personas cuyos familiares murieron por COVID, y que cada una de ellas acusa un muy mal desempeño de los hospitales públicos. Por ello, fueron y presentaron una denuncia contra los responsables de esta negligencia o de esta mala actuación, entre ellos el doctor López-Gatell. Están pidiendo castigo por la muerte de estas dos personas. Son dos personas. Le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba sobre eso, y esto respondió. Apoyo a Hugo López-Gatell. Creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca, y en la agenda iba el tema del COVID, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. No he escuchado a
Pues no le pareció esta respuesta a Ciro Gómez Leiva, como lo vamos a escuchar a continuación. Así volvió a arremeter en contra del doctor Hugo López-Gatell y pues decir que el presidente cómo sale a defenderlo. Vean nada más, mis estimados peroneros. A nadie más allá del gobierno mexicano decir que el doctor López-Gatell es uno de los mayores especialistas de esta pandemia en el mundo, pero bueno, lo dice el presidente López Obrador, se puede entender que el presidente López Obrador defienda a su colaborador. Al defender al doctor López-Gatell, el presidente López Obrador está defendiendo o tratando de defender a sí mismo, diciendo que el desempeño del sector público de la salud ha sido excepcional durante la pandemia. Pero a mí lo que más me llama la atención de estas palabras, Germán, es cuando dice que lo que mueve esta denuncia, es decir, están denunciando dos personas que perdieron familiares por COVID. Y dice el presidente, su actuación al denunciar, entre otros al doctor López-Gatell, es de mala fe y de odio. Germán, ¿en dónde estamos? Se les murieron dos personas, dos familiares. Van, denuncian, y el presidente de la República dice, los mueve la mala fe y el odio. Ciro, la verdad es que a mí me gustaría escuchar más sensibilidad, más empatía, más consuelo o conduelo con quienes los familiares de quienes han fallecido por el COVID en México, que ya yo presumo van más de 500,000 mexicanos y mexicanas. Yo estoy con don Javier Cuello Trejo por exigirle responsabilidades penales, jurídicas a Hugo López-Gatell. Es el abogado que representa a estas dos personas. Sí, don Javier. Sí, yo insisto en que el manto protector de López Obrador no le va a alcanzar a López-Gatell y que va a tener que rendir cuentas. Y si fuera López-Gatell el de los más prestigiados en el mundo, el presidente se hubiera atendido su padecimiento de COVID con López-Gatell, y el propio presidente informó que lo atendieron médicos calificadísimos en el heroico ejército, en el hospital militar. No se fue a atender, como él mismo lo dijo, con Hugo López-Gatell. Se fue a atender con médicos verdaderamente calificados que se desempeñan en uno de los institutos orgullo de salud en México, el Hospital Central Militar. Y se ha ido a atender al Instituto Nacional de Nutrición, donde están los médicos calificadísimos de este país, que dirige el doctor Kersenovich. Ahí están los médicos calificados. O en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí están los médicos calificados que se juegan la vida. México es de los países que más personal médico ha muerto por COVID. Esto, un subsecretario de Prevención de la Salud tiene alguna responsabilidad por no cuidar a su personal. Si López-Gatell cuidara a los médicos como el presidente lo cuida a él, pues morirían menos médicos en este país. No es mala fe, no es odio reclamar justicia, es dignidad cívica, que yo le aprecio a Javier Cuello y a sus colaboradores. Pues estas dos personas que son las que presentaron la denuncia. Y en el balance a 2 años se podrá decir en descargo del doctor López-Gatell que bajo su conducción se lanzó una, podemos llamar exitosa, campaña de vacunación. Sí. Vamos a calificarla así, que bajo una presión extrema y totalmente desconocida, los hospitales públicos se fueron adaptando a la demanda brutal, sobre todo en algunos momentos de la pandemia, y como sea, respondieron algunos de ellos, o buena parte de ellos. Podrá haber puntos sin duda en descargo de la actuación del gobierno federal en ese tema, pero 400 al día de ayer, 465,000 mexicanos muertos, reconocidos. Aquí no entramos en el exceso de muertes, en otras cifras, reconocidos por la Secretaría de Salud y por el Registro Civil. 465,000 mexicanos muertos por COVID, varios de ellos
personal médico, son una cifra para decir que se manejó bien una pandemia. Nada más ese dato, ¿eh? Así le contrastes la campaña de vacunación, la reacción que fueron teniendo los hospitales, la capacidad de adaptación, de entendimiento, de comprensión de la pandemia que se estaba enfrentando. Pero con 465,000 muertos reconocidos al día de ayer, es muy difícil decir que a la cabeza de esto estuvo un profesional de excelencia. Esto es un fracaso y hay mucho dolor del que debe rendirse cuentas. Quiero dejar la nota optimista y pesimista como lo pusiste, ni no dejar la nota pesimista al final. No nos debe llenar de pánico a la sociedad, ni de miedo el COVID. Y sí, una gestión internacional correcta de traer vacunas. También. Eso hay que decirlo. Sí. Y es de Marcelo Ebrard y hay que decirlo. Y al final, vean nada más cómo reconocen el trabajo de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, por traer estas vacunas, por todos estos contratos que se lograron. Pues obviamente todo estuvo de la mano, de todos estuvieron trabajando pues para enfrentar esta pandemia. Se les olvida que es una pandemia, que es una enfermedad que no se conocía. Es un virus que fue mutando, incluso que ha tenido variantes, que ha tenido pues sí, muchos estragos, no solo en México, sino a nivel mundial. Pero cómo son de carroñeros, cómo han lucrado con esta pandemia, cómo hasta el cansancio han estado golpeteando por esta situación. Y como saben que no pueden detener al presidente Andrés Manuel López Obrador, han tomado de bandera estar en contra del doctor Hugo López-Gatell desde el día 1. Desde el día 1, por eso ya nos la sabemos, mis estimados pregoneros. Así cerraron tanto pues el senador Germán Martínez como Ciro Gómez Leiva. Que funcionó, Germán. Una campaña de que nos hubiera gustado que fuera más rápido, que alcanzara más gente, pero que funcionó. Hoy podemos decir que funcionó. Sí, y la verdad es que en eso no hay duda. Por eso no nos mueve la mala fe ni el odio. Nos mueve un análisis objetivo y damos palomita a quien se la merece, pero queremos hacer rendir cuentas a Hugo López-Gatell. Y denunciar la muerte de un familiar no puede ser un acto de mala fe y de odio. Esas dos personas perdieron la vida de familiares por COVID y acusan de ello negligencia de hospitales públicos. 8:30. Pues ahí lo tienen, mis estimados peroneros, así de carroñeros, así es esta prensa pues totalmente vendida, como le han tirado con todo al doctor Hugo López-Gatell, y por eso el presidente el día de hoy pues lo mencionó en la conferencia matutina, el respaldo total al doctor Hugo López-Gatell. Vean nada más, AMLO respalda al doctor Hugo López-Gatell, no le gustó para nada a Ciro Gómez Leiva y también a Germán Martínez y a todos estos medios de comunicación. Ante denuncia en su contra, es un profesional de primer orden, les guste o no. Ahí lo tienen, siempre han estado buscando a quién tirar, porque saben que ha sido un buen representante, un gran representante de un buen vocero que ha dado pues desde que inició la pandemia, cómo se daba información día con día. Después se suspendieron esas conferencias vespertinas para informar a la población cuando habían visto que un gobierno lo hiciera. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera gobernado el PAN o el PRI, mis estimados pregoneros? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Las cifras que hubieran prácticamente maquillado o que hubieran ocultado toda esta situación, cómo nos hubieran vendido hasta las vacunas. Increíble, como lo ha hecho en estos panistas que andan vendiendo pruebas de COVID-19. Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros. Dejen sus comentarios acerca de esta video información. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego.